Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos toca el alma, una historia que, tal como nuestro título lo dice, demuestra que el amor lo puede todo ante cualquier desafío. Prepárense para una montaña rusa de emociones porque vamos a hablar de Demet y Can, y de cómo su relación se enfrentó a pruebas que hubieran desmoronado a cualquiera, pero que ellos, con una fuerza inquebrantable, supieron superar. Si les gustan las historias inspiradoras, las de valentía y por supuesto, las de amor que conquistan imposibles, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante relato, les recuerdo que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de historias increíbles como esta. Demet y Can, dos almas que se encontraron en el camino de la vida, pero su encuentro no fue precisamente un cuento de hadas desde el principio. Imaginen a Demet, una mujer fuerte e independiente, con una luz propia que brillaba incluso en los momentos más oscuros. Y luego está Can, un hombre de principios, con un corazón noble pero a menudo atormentado por las sombras de su pasado. Sus personalidades eran tan distintas como la noche y el día, y al principio, esa diferencia parecía ser un abismo insalvable. Sus primeros encuentros estuvieron marcados por la fricción, por malentendidos, por esas barreras que a veces nosotros mismos levantamos sin darnos cuenta. El desafío inicial, y quizás uno de los más difíciles, fue precisamente la aceptación. Demet, acostumbrada a tener el control de su vida, veía en Can una fuerza impredecible, algo que no podía manejar completamente. Y Can, acostumbrado a la desconfianza y a protegerse, tardó en abrir su corazón y permitir que la luz de Demet penetrara en sus defensas. Sus familias también jugaron un papel importante. No todos veían con buenos ojos esta unión. Había prejuicios, expectativas sociales y, en general, una resistencia a que estas dos almas tan diferentes se entrelazaran. Hubo momentos en los que parecía que las diferencias culturales, las ideas preconcebidas y las opiniones externas iban a ser el fin de su incipiente relación. Pero entonces algo empezó a cambiar. Poco a poco, capa a capa, empezaron a ver más allá de las apariencias, más allá de las primeras impresiones. Demet descubrió en Can una vulnerabilidad que lo hacía humano, una nobleza que iba más allá de sus errores pasados. Vio la lucha interna que tenía, el deseo profundo de ser mejor, de amar y ser amado. Y Can, por su parte, se maravilló con la resiliencia de Demet, con su capacidad de perdonar, de comprender y de ver lo bueno en los demás, incluso cuando ellos mismos no lo veían. La paciencia de Demet fue clave. No se rindió ante los muros que Can levantaba. Día a día, con pequeños gestos de amor y comprensión, fue derrumbando esas barreras, demostrando que su afecto era genuino y sincero. Sin embargo, el amor verdadero rara vez llega sin pruebas de fuego. Y para Demet y Can, el destino les tenía reservadas algunas de las más duras. Imaginen una enfermedad, una que pone en jaque no solo la salud física, sino también la fortaleza emocional de ambos. Hubo momentos de desesperación, de miedo, de incertidumbre. Ver a la persona que ama sufrir es una de las experiencias más dolorosas que uno puede vivir. Las noches en vela, las visitas al hospital, la lucha constante contra la adversidad, todo esto puso a prueba la resistencia de su relación de maneras inimaginables. Durante estos difíciles momentos, Can se convirtió en el pilar de fuerza para Demet. A pesar de sus propias luchas internas y del dolor que le causaba ver a Demet enferma, él se mantuvo firme. Cuidó de ella con una devoción que demostraba la profundidad de su amor. Le dio la mano, le habló palabras de aliento, le recordó la fuerza que ella poseía y la luz que la caracterizaba. Can, que antes luchaba con sus propios demonios, encontró en el cuidado de Demet un propósito mayor, una razón para ser aún más fuerte y valiente. Por otro lado, Demet, incluso en su debilidad, irradiaba una fuerza interior que inspiraba a todos a su alrededor, especialmente a Can. Su optimismo, su fe en la vida y su capacidad de encontrar belleza incluso en las circunstancias más sombrías, sirvieron como un faro de esperanza para Can. Ella le enseñó que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Le demostró que el amor puede ser un bálsamo curativo, un motor para la recuperación y una fuente inagotable de esperanza. Y aquí es donde la frase "el amor lo puede todo ante cualquier desafío" cobra un significado profundo. No se trata solo de un amor romántico, sino de la fortaleza que surge de la conexión humana, de la empatía, de la voluntad de luchar juntos contra las adversidades.
Demet y Can se convirtieron en un equipo. Cada obstáculo que rentaban, por grande que fuera, lo hacían de la mano. Se apoyaban mutuamente, se levantaban cuando el otro caía, y se recordaban constantemente el porqué de su lucha. Además de la enfermedad, su relación también se vio amenazada por otros factores externos. Las presiones económicas, las crisis personales, e incluso las intervenciones de personas que con buenas o malas intenciones intentaban separarlos. Hubo momentos en los que las dudas surgieron, en los que la tentación de rendirse y buscar un camino más fácil estuvo presente. Pero en esos momentos de debilidad, se miraban a los ojos y recordaban la promesa que se habían hecho, estar el uno para el otro en las buenas y en las malas. Can, que en el pasado había cometido errores que lo perseguían, se dio cuenta de que el amor de Demet era una oportunidad de redención, no solo para él, sino para su futuro. Su determinación por ser un hombre digno de su amor lo impulsó a enfrentar sus propios traumas y a buscar la sanación. Aprendió a confiar de nuevo, a perdonarse a sí mismo y, sobre todo, a valorar la pureza del afecto que Demet le ofrecía. Demet, por su parte, no solo demostró una paciencia admirable, sino también una sabiduría sorprendente. Comprendió que las imperfecciones de Can eran parte de su historia, y que el verdadero amor no exige la perfección, sino la aceptación y el deseo de crecer juntos. Su amor se convirtió en un refugio, un lugar seguro donde ambos podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Lo impresionante de la historia de Demet y Can es cómo transformaron cada desafío en una oportunidad para fortalecer su vínculo. No se trata de que no existieran los problemas, sino de la manera en que eligieron enfrentarlos. Eligieron el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la unidad sobre la división. Su historia nos enseña que las pruebas no son el final, sino el crisol donde el amor verdadero se forja, se purifica y se vuelve aún más fuerte. Imaginemos por un momento la fuerza que se necesita para, después de haber atravesado una enfermedad, una crisis económica o cualquier otra adversidad, mirar a la persona que estuvo a tu lado y sentir que su amor te ha hecho más fuerte, más sabio, más agradecido por la vida. Eso es lo que Demet y Can lograron. No solo sobrevivieron a los desafíos, sino que florecieron gracias a ellos. Su relación se convirtió en un testimonio de la resistencia del espíritu humano y del poder transformador del amor. Y así, llegamos al final de este emotivo relato. La historia de Demet y Can nos deja una enseñanza invaluable: el amor, cuando es genuino y profundo, tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo. No es un camino fácil, requiere esfuerzo, paciencia, perdón y una fe inquebrantable en el otro. Pero el resultado, como vemos en su caso, es una conexión que trasciende el tiempo y las dificultades, una unión que se fortalece con cada prueba. Hemos visto cómo sus diferencias iniciales se convirtieron en complementariedad, cómo los momentos de duda fueron reemplazados por una confianza mutua inquebrantable, y cómo las adversidades más grandes no lograron apagar la llama de su amor, sino que la avivaron. Demet y Can nos demuestran que ante cualquier desafío, si hay amor y voluntad, todo es posible. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Espero de corazón que la historia de Demet y Can les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta increíble pareja y qué enseñanzas les deja su relación. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su perspectiva. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que tocan el alma. Hasta pronto.